No tengo su correo electrónico, pero me dan ganas de escribirle para decirle, hermano, no sé cómo le hiciste, yo no puedo, me sigo atorando. Porque en Génesis capítulo 12 nosotros ya dedicamos 2 sermones a los primeros 3 versículos. De hecho, uno de ellos solamente se basó en las últimas 2 frases del versículo 3. Y yo pensé que de aquí íbamos a empezar a correr, pero no se puede, porque los versículos 4 al 9 están llenos de doctrina y de enseñanza para la gente del siglo XXI. Usted recuerda que Génesis fue escrito para el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando ellos iban hacia la conquista de la tierra prometida, Dios dio palabra a Moisés para que él instruyera a su pueblo Israel, al pueblo de Dios. Gracias. Para que él instruyera al pueblo de Dios y ellos tuvieran confianza de que este Dios del Génesis es el que los introduciría acompañándolos en la tierra prometida. No era una labor fácil la que iban a tener que realizar. Era un pueblo de esclavos, de artesanos, de constructores, pero no era un pueblo de guerreros. Y sin embargo, Dios a través de Moisés les quiere decir, sí, pero yo soy el que los va a meter. Yo tengo todo el poder y formé los cielos y la tierra. Yo tengo todo el control y he controlado la historia de todos estos hombres que hemos visto hasta llegar a Abraham, que es de quien obviamente ya se dice va a salir una nación. Es más, Dios es tan poderoso que va a formar una nación, todo un pueblo, de un hombre viejo y de una mujer estéril. Y cuando llegamos al capítulo 12, ya se hace la promesa. Dios ya hace la promesa. Te voy a dar una descendencia y te voy a dar una tierra. Cuando llegamos al capítulo 12, en los versículos 4 al 9, nosotros vamos a encontrar muchas lecciones para la vida cotidiana, para usted y para mí. Este libro fue escrito para aquel pueblo, para envalentonarlos para la guerra, y resulta que nos tiene lecciones también para usted y para mí. Entonces, si usted ya tiene su Biblia abierta en Génesis capítulo 12, le invito a que, como es la palabra del Señor, se ponga de pie y voy a leer los versículos del 4 al 9. Usted me sigue allí en su Biblia, yo voy a leer la Biblia de las Américas, que dice así: Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu palabra. Te agradecemos la bendición de la iglesia. Te agradecemos, Señor, porque nos has hecho parte de tu familia, y en tiempos de tribulación es cuando más lo sentimos, como esta congregación se convierte en nuestra familia. Gracias, Padre, por ellos. Gracias por mi suegra, por su amor y sus cuidados en las semanas pasadas. Gracias por Raquel, por concederle una mejor salud. A través de un dolor temporal le has evitado otros dolores y consecuencias más graves. Gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, quien nos ha introducido a una vida como la de Abraham, a un viaje como el de Abraham, y quien es nuestro acompañante durante todo este viaje. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, pero también grábala en nuestro corazón y
ayúdanos a aplicarla de manera clara, en actos concisos, que cada uno de nosotros debe tomar en respuesta amorosa y con fe a lo que va a ser expuesto de tu Escritura. Dame fidelidad a ti, Señor. Que sea fiel al mensaje que tú quisiste transmitir directamente a tu pueblo Israel, pero luego que quieres transmitir a cada uno de nosotros hoy. Porque es en nombre de ti, Hijo Jesús, que oramos. Amén. Tomen su lugar. Un viaje como el de Abraham es el título de hoy, y además creo que esa frase podría resumir lo que habla este texto y lo que nosotros podemos aprender de él. Un viaje como el de Abraham. Ya hemos visto un llamamiento como el de Abraham, pero ahora nosotros vamos a ver un viaje como el de Abraham. Quisiera que mantenga su Biblia abierta allí en Génesis capítulo 12, y los textos, los versículos que hoy vamos a considerar son del 4 al 9, mientras que le enseño un mapa aquí al frente que ilustra el viaje de Abraham. ¿De dónde a dónde se trasladó? Bueno, nosotros habíamos visto que él fue llamado mientras que todavía estaba en Ur de los Caldeos para irse a la tierra de Canaán. Ya lo hemos explicado, ya no voy a regresar a eso, pero no obedeciendo, se fue todavía con su padre vivo, se fue hacia el norte, Harán, que es allá la parte que está subrayada más hacia la parte superior de la pantalla, y de allí las líneas que están señaladas con flecha y los lugares que están subrayados en rojo son los que están mencionados en este texto. Dice que salió de Harán en el versículo 5 para ir a la tierra de Canaán y atravesó el país hasta el lugar de Siquem. Usted puede ver por qué dice atravesó el país, porque viene recorriendo desde el norte hasta llegar a Siquem, que es el primer lugar que está subrayado con rojo. Y además, después de eso, dice también que llegó hasta la encina de More, y en el versículo 8 se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y entonces allí está Betel, usted lo puede ver aquí, y aquí está Ai. En medio de esos dos se plantó Abraham. Y luego hacia el final del texto de hoy dice que fue todavía más hacia el sur, hacia el Negev, que está allí subrayado también en rojo. Ese es el recorrido que está mencionado en estos pocos versículos. Se habla de ellos, de este viaje, muy rápido, pero como usted puede ver, transportar a varias personas sería difícil sin los medios de transporte que tenemos hoy. A pie, caballo, burro, camello, cualquiera que haya sido el medio de transporte, debe tomar mucho tiempo. Máxime cuando quizá Abraham, no estamos hablando de que iba con Lot y Sara, su esposa, puesto que el texto dice que ya llevaba a los que había comprado, ¿verdad? Las personas que había comprado, ya llevaba esclavos. Para este momento, Abraham ya estaba experimentando la bendición de Dios y ya era un hombre muy rico. Es más, para muestra, vaya al capítulo 14 de Génesis. En el versículo 14, aunque esto sin duda sucede tiempo después, note la cantidad de gente de la que podríamos estar hablando. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Para este momento ya tenía 318 varones listos para la guerra, sin contar aquellos que pudieran haber sido más pequeños. Y sin contar, obviamente, las mujeres de todos ellos. Así que podríamos estar hablando de que para este tiempo que narra Génesis 12 del 4 al 9, podrían ser ya varias decenas de personas las que acompañaban a Abraham y se estaban movilizando a través de lo que después sería conocido como la tierra de Israel. Todavía no lo es. Todavía no lo es. Para Génesis 12, 4 al 9, todavía no es la tierra de Israel. ¿Notó que se dice que es la tierra de Canaán? Es la tierra de Canaán. Y eso nos debe hablar de muchas cosas que en un momento exploraremos. Solamente quiero decirle que este pasaje, que pareciera hablar de un
viaje, un simple viaje, está lleno de doctrina, y doctrina profunda de la palabra del Señor. Por ejemplo, se habla de la providencia de Dios, porque a Abraham se le había dicho: vete a la tierra que yo te mostraré, en el versículo 2 de este mismo capítulo, y providencialmente Abraham emprende el viaje hacia el sur y no más al norte de Harán. Es la mano de Dios guiando a Abraham. Diría el recién fallecido teólogo R.C. Sproul, es la mano invisible de Dios, la providencia. Se pudo haber ido para las otras direcciones, este, norte, oeste, pero caminó hacia el sur con toda su gente, y esa es la mano de Dios controlando a Abraham. No solamente se menciona la providencia de Dios, también se menciona la adoración a Dios, puesto que en el versículo 7 se habla de que edificó un altar, y en el versículo 8 se dice: invocó el nombre del Señor. Doctrina bíblica es que Dios es digno y es el único digno de ser adorado. No solamente eso, también hay cristología en estos versículos. No solo hay teología propia, hay cristología, puesto que dice que se le apareció el Señor en el versículo 7. Lo más probable es que este haya sido una teofanía, es decir, una aparición en carne del Señor Jesucristo antes de su encarnación en el vientre de María. No solamente eso, también hay doctrina de la salvación, puesto que el Nuevo Testamento identifica esta obediencia de Abraham como un acto de fe. La fe que lleva a la salvación es la misma fe que lleva a la obediencia. No solamente esto, también hay una separación del mundo. Abraham se empieza a comportar como un hombre diferente, que ha dejado atrás la idolatría en Ur y en Harán, y ahora tiene un solo y verdadero Dios. También está la doctrina de la salvación al proclamar el nombre del Señor. Todo eso en estos cuantos versículos, que uno pudiera leer a simple vista y pasar a través de ellos y no se sienta mal. No le estoy juzgando. Así me pasó. Hace unas semanas que empecé a estudiar este texto, dije: ¿qué voy a decir de esto? Me queda claro que tengo que llevar el texto hasta el 9, pero ¿qué voy a decir de estos versículos? Bueno, tras estudiar estos versículos entendí: está lleno de significado. El viaje que realizó Abraham es el viaje que todo creyente realiza, pero durante todo su tiempo de vida. Sin duda que Pedro nos llama a los creyentes en general, él a sus lectores, pero en los creyentes en general aplica: peregrinos y extranjeros. Este no es nuestro hogar. Este mundo no va a ser nuestra habitación para siempre. Y la vida que Cristo hace posible en nosotros, por su sacrificio, al relacionarnos con Dios, al reconciliarnos con Él, nos convierte automáticamente en gente extraña para este mundo. No somos como todos los demás. El cristiano es diferente, y Abraham empieza a dar muestras de eso. Vaya al versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¿Qué frase esta, no cree? Una vez que el Señor le ha hablado su pacto, le ha dicho sus planes, le ha revelado lo que va a hacer con él: voy a hacer de ti un nuevo país, una nueva nación. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. ¡Wow! ¡Qué tremenda frase! Podríamos casi enmarcarlo aquí. Ya, háganle un monumento a Abraham. Bueno, déjeme decirle algo que pudiera ser un poco confuso. Y si usted no tenía confusión hasta antes de leer este texto y que yo se lo esté diciendo, pues déjeme confundirle para que le pase lo mismo que a mí me sucedió. Si usted va al libro de Hebreos y llega al capítulo 11, en el versículo 8 se empieza a hablar de Abraham. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál fue la razón por la que Abraham salió, por la que obedeció? Dice: por la fe, ¿cierto?
Ahora, regrese a Génesis. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 5. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. ¿Qué quiere decir eso de que se le reconoció por justicia? Y fue justificado, ¿cierto? Fue declarado justo. Permítame confundirle. ¿Abraham ya tenía fe en el capítulo 12, sí o no? Hebreos 11 dice que sí. Que se fue a la tierra de Canaán por fe. Pero la fe no le es contada por justicia hasta el capítulo 15. ¿Por qué? ¿Por qué no es declarado justo desde el capítulo 12? Ahora, la respuesta puede estar en alguna cueva recóndita o puede estar a la superficie. Creo yo que está en la superficie. Pero déjeme elaborar un poquito al respecto para que vea por qué esto es tan confuso. Si la Biblia dice que Abraham ya tenía, y lo dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 8, que Abraham ya tenía fe en el capítulo 12 al caminar hacia la tierra de Canaán, entonces esto quiere decir que ya se estaba comportando como un creyente. Sin embargo, también nos dice que fue justificado hasta el capítulo 15. Y esa justificación es la base que utiliza Pablo en Romanos capítulo 4 para hablar de la similitud que tiene con el creyente. Lo que puedo decirles es que hay un avance en la fe de Abraham. Hay un avance, y es claro ese avance. En Hebreos capítulo 11, yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero solamente para que vea que no me lo estoy inventando. Primero obedeció saliendo hacia la tierra a donde tenía que ir para recibirla como herencia. Luego habitó en esa tierra, se plantó y dijo: pues yo soy de aquí. Y luego recibió al hijo, creyó que en verdad sería padre, porque usted sabe, trató de arreglar las cosas por su cuenta con Agar. Es más, nuestro texto de hoy indica que posiblemente él pensaba que Lot sería el heredero. Ahorita le voy a decir por qué. Y luego fue confrontado en su fe por Dios al decirle: ya te di un hijo, pero ¿qué crees? Ahora necesito que lo mates, que lo sacrifiques. Lo que sucede es que hay un avance en la fe de Abraham, tal como hay un avance en la fe de todo creyente. ¿Supone eso que nosotros tenemos una fe primitiva y que no es justificada hasta después? No. Se lo digo de otra manera. ¿Quiere decir eso que yo puedo creer la palabra de Dios sin ser justificado desde el inicio? No. No en todos los sentidos, al menos no en su desarrollo cronológico. Deberíamos pensar en la fe de Abraham como algo idéntico a la fe del creyente hoy. Vaya, en Abraham sí vemos un actuar por fe que de hasta después es justificado. Pero no deberíamos pensar que todo creyente es así. Sé lo que dice la epístola de Santiago: hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que hasta los demonios tienen cierto grado de fe. Sí, pero no es una fe que salve. Es una fe que reconoce que hay un Dios y se acabó. Pero no es una fe salvífica. Entonces el hecho de que Abraham no sea justificado hasta el capítulo 15, versículo 6, no significa que el creyente hoy, que el cristiano en nuestros días, en la época del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, desde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenga que vivir por fe un tiempo para entonces ser justificado. ¿Y sabe por qué? Porque eso plantearía salvación por obras. Yo ya obedecí un tiempo, ahora sí Dios me va a justificar. No se confunda. El hecho de que en este relato la justificación venga después no quiere decir que hoy es así. Y si la Biblia dice que Abraham ya tenía aquí fe, tenemos que doblar las manos y decir: está bien, ya tenía fe y obedeció. Por eso me detuve allí.
Génesis capítulo 12, versículo 4, dice: entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Si hasta allí quedara todo, estaría perfecto. Levántenle el monumento de una vez a Abraham. Pero ¿qué cree que dice inmediatamente? Y Lot fue con él. Obedeció, pero fue una obediencia imperfecta, porque se le había dicho: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, en el versículo 1. Fue una obediencia imperfecta. Yo le dije, quizá la respuesta de por qué está justificado después viene y está en la superficie, porque ella dice: y Abraham creyó. Y es la primera vez que se va a decir que Abraham creyó, en el 15:6. Es más, es la primera vez que se va a decir de manera explícita, aunque ya hemos visto a Noé, aunque ya hemos visto a Enoc, aunque ya hemos visto a Abel, pero va a ser la primera ocasión que aparece el verbo creer en el idioma original, en el libro de Génesis, en Génesis 15:6. Así que ahí está en la superficie. ¿Por qué allí se dice que fue justificado? Porque allí se dice creyó, dejando el patrón que todos los demás deberíamos seguir para ser justificados: creer, confiar, estar de acuerdo con Dios. Soy pecador, tu hijo murió por mí. Ese es nuestro pacto, ¿verdad? Ese es el pacto de Dios con nosotros en la fe en Cristo Jesús. Pero la fe de Abraham aquí fue imperfecta porque se llevó a Lot. Déjeme hablarle un poco al respecto. ¿Por qué Abraham se llevó a Lot? Bueno, posiblemente porque había una relación muy estrecha entre ellos. Posiblemente porque Lot le era muy amado. Vaya, y aquellos que tenemos sobrinos, sabemos lo que es el amor de tío y las ventajas del amor de tío. A mí no me tocan los berrinches. Ah, ya te pusiste berrinche, vete ya con tu papi y tu mami. Hay que cambiar el pañal, aquí está tu nene, cuando esté limpio me lo pasas otra vez. Quizá había una relación muy estrecha entre Abraham y Lot, pero déjeme mencionar lo siguiente. Los códigos de ley de Mesopotamia permitían la adopción de un heredero en caso de que no hubiese hijos del matrimonio por medio de un familiar cercano. Comenta el comentarista bíblico Heiler. O sea que esta nota podría estarnos diciendo la razón por la que Abraham cargó con Lot. Me es prometido un país, una tierra, y en mi descendencia, pero como yo no tengo hijos, pues Dios se ha de referir a Lot. Entonces vente Lot, te voy a adoptar, vas a funcionar como mi hijo. Recuerde, él venía de Mesopotamia, conocía los códigos de ley, conocía cómo funcionaban las leyes, y entonces lo más lógico es: este va a ser mi heredero, me lo voy a llevar. Hay quien dice, bueno, es que si ese fue el caso, si Abraham estaba confundido de esa manera, si pensaba que la promesa de Dios iba a cumplir a través de Lot, entonces su obediencia aquí no es imperfecta, porque él lo estaba contando como su familia. Es otra postura. Sin embargo, podríamos decir, Abraham tenía la promesa de Dios, y después, ya que conocemos el contexto del resto de la Biblia, sabemos que Dios le dijo: no, va a ser un hijo tuyo, de la unión con tu esposa. No va a ser con una sierva de tu esposa, como nació Ismael, ni tampoco tu sobrino. Va a ser un hijo tuyo. Así que podríamos decir, bueno, su obediencia entonces sí era imperfecta, ya reconociendo el resto del contexto, aunque Abraham no lo conocía. Y entonces Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. En nuestros tiempos, esta ya sería una persona considerada en la tercera edad o considerado como un anciano. En sus tiempos ya estaba pasadito de la media edad. No era considerado un anciano. Y la razón por la que también podemos afirmar eso es porque ciertamente vivían más años, pero incluso
Mire lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice de Sarai? Que no ha de haber sido tal vez de 75, pero pues por allí cerquita. Dice, versículo 11, y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Entonces ha de haber sido como de mediana edad, donde Abraham dice: no, pues van a querer rayar mis cuadernos. Entonces, mejor vamos a decir que somos hermanos. De modo que Sarai todavía conservaba pues bastante de su atractivo. Y por eso deberíamos pensar que esta nota en el versículo 4 nos está diciendo ya es de una edad mediana, pero él ya no está para tener hijos, su esposa tampoco, su esposa es por ser estéril, no tanto por su edad. Versículo 5, y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán. O sea que desde Harán, a pesar de que no estaba en la tierra donde Dios lo quería, que era la tierra de Canaán, a pesar de eso, Dios ya le estaba bendiciendo. Y ya lo estaba haciendo un hombre sumamente próspero. Sumamente próspero. Ya tenían personas y bienes cuando salieron hacia Canaán. Ahora, note eso, porque a nosotros nos suena la tierra de Canaán. Y aquellos que tuvimos la bendición de ser enseñados desde pequeños en las Escrituras, la tierra de Canaán la asociamos de inmediato con la tierra de Israel. Pero en el contexto de Génesis, esto debería transmitirnos algo más. Porque usted y yo hace no mucho tiempo vimos la maldición sobre Canaán, nieto de Noé. Vaya por favor al capítulo 9, versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y de él, así como de los otros hijos de Noé, salieron naciones, salieron pueblos que fueron dispersados en la Torre de Babel. Bueno, esta tierra donde se va a ir a plantar Abraham y luego el pueblo de Israel, esta tierra está dominada por gente que son descendientes de ese Canaán. Dios está a punto de cumplir parte de los castigos que había prometido hacia Canaán. Así que yo le mencioné algunas doctrinas, y aquí está también la justicia de Dios, la justicia punitiva del Señor. Todavía la maldad de estos pueblos no había llegado al colmo, de manera que Dios utilizara a su pueblo Israel para castigarlos, como sucedió en la conquista de la tierra. Porque usted y yo podríamos decir: ay, pues es que allí está relatada en el libro de Josué cómo conquistaron la tierra, y pobrecitos pueblos. Bueno, déjeme comentárselo de esta manera. La forma en que Dios castigó el pecado y la maldad de esos pueblos fue haciendo surgir la nación de Israel y luego llevarlos para aplastarlos en la conquista de la tierra a través de Josué, su líder. ¿Pero por qué? Porque era un acto de disciplina, de juicio de Dios para esas naciones. Todavía no habían colmado la paciencia del Señor esas naciones, pero la cosa se estaba cocinando, porque Abraham ya iba a vivir entre ellos. Por eso dice el versículo 5 de Génesis 12: y salieron para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Tiemblen naciones, porque ahorita es un hombre con un montón de esclavos. Al rato va a ser un pueblo que vendrá acompañado de Dios, y con el poder de Dios y el socorro divino los van a aniquilar. Y si no me lo cree, lea el libro de Josué y vea cómo muchas de esas batallas y muchas de esas guerras fueron libradas de manera sobrenatural. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, también detente, porque aquí nos los vamos a echar a todos. Vea la conquista de Jericó y vea relato tras relato cómo fueron avanzando, imparables parecían. Bueno, la cosa se está cocinando.
ya está la semilla de donde va a salir el pueblo. Es Abraham. Después va a venir Isaac, pero ya está allí. Un viaje como el de Abraham requiere dependencia de Dios. Abraham dependía de Dios. Se tuvo que trasladar a un sitio donde no conocía a nadie. Yo le acabo de relatar un poco de nuestra experiencia en las últimas semanas en Guadalajara, donde hasta para ir al Oxxo uno pone el GPS porque no sabes dónde están las cosas. Y muchas personas te hacen sentir bien recibido y cálido el ambiente, pero otros pues no eres de allí, ¿no? Y si sales de tu país, como fue Abraham, y si usted sale de México y va a otro país, pues se siente más la diferencia. No hablas como ellos y en ocasiones el tono de piel varía aún entre latinos, el idioma, las costumbres. Abraham tenía que depender de Dios. Vete a la tierra que yo te mostraré, y va y se mete a un país que no estaba desocupado, estaba ocupado. El versículo 6 dice: el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham tenía que depender de Dios, pero Abraham también tenía que diferenciarse del mundo, porque ve el versículo 6: y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem. Ya lo mostramos en el mapa, ¿dónde está? Se recorrió de norte a sur, ¿verdad? No hacia los lados, sino de norte a sur. Hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Vaya providencia de Dios que lleva a Abraham a este lugar, Siquem, que después se convertiría en un lugar sagrado para el pueblo de Israel, por lo que aquí sucedió, que narra el versículo 8, que es la aparición del Señor a Abraham. Pero antes de eso, en el tiempo de Abraham, en esta primer parada del viaje de Abraham, note que dice que llegó hasta la encina de More, y a nosotros no nos parece gran cosa que diga, llegó a la encina de More, pues allá hay algún árbol, ¿no? ¿Por qué se destaca un árbol? No era el único, sin duda. ¿Por qué se destaca este árbol? Bueno, permítame traducirlo de manera literal. Y cruzó Abraham la tierra hasta la región de Siquem, hasta el árbol sagrado de More. Suena diferente. Suena diferente. El árbol sagrado. ¿Cuál era ese árbol sagrado? Bueno, muy probablemente una encina, que la palabra parece referirse a eso cuando habla de árbol, pero era un árbol en especial. Allí donde estaba un árbol sagrado, en More. More significa maestro, porque era un lugar donde se pronunciaban oráculos, es decir, la gente iba a consultar a divinos a More, específicamente a la encina de More, al árbol sagrado de More. Y allí llegó Abraham. Allí se quedó. Bueno, no quiere decir que se plantó abajo del árbol, ¿verdad? Pero allí en ese lugar. Siquem era un centro religioso importante y un centro de comercio también. Así que aunque no estuviera exactamente a la sombra de esta encina, de este arbolito, por lo menos estaba en la región que así se conocía por ser un centro de comercio, pero también por ser un centro religioso donde la gente iba a consultar a divinos. Por eso se llamaba el maestro, el que nos va a enseñar. Y de alguna manera la gente se dejaba guiar por personas allí que se suponían ser adivinos. En medio de ese ambiente idólatra, en medio de ese ambiente religioso, es que dice que se plantó Abraham, pero lo más impactante está en el versículo 7. Y el Señor se apareció a Abraham. Ojo con eso, es la primera vez en Génesis que se dice que el Señor se apareció. Me permito también traducírselo de manera personal. Se hizo visible el Señor a Abraham. A Noé le había hablado, ¿verdad? A los otros les había hablado. De los únicos con los que dice que se paseaba era con Adán y con Eva. Pero desde entonces nada. Y eso lo hablamos cuando estábamos en aquellos capítulos iniciales.
Y eso no sabemos cómo era que paseaba con ellos, si de alguna forma dejaba ver su presencia o sentir solamente su presencia y andaba con ellos. Enoc anduvo con el Señor, pero más bien habla de una vida de devoción, no que andaban caminando juntos. Pero a Abraham sí se le apareció. Y lo curioso de eso es que después se le vuelve a aparecer. En el capítulo 16, versículo 7 dice: y el ángel del Señor, este es Agar, la encontró junto a la fuente del agua en el desierto. A Abraham sí se le aparece en el capítulo 18, y el Señor se le apareció. ¿Quién fue el que se apareció a Abraham? Lo más probable es que haya sido el ángel del Señor. O sea, el Señor Jesucristo en una manifestación visible antes de venir a nacer en este mundo, en el vientre de María, en Belén. El Señor se le apareció. ¿Por qué se le aparece a Abraham? Sería la gran pregunta. ¿Cuál es la distinción con otros creyentes que hemos mencionado hasta aquí? Bueno, se dice que llegó a la tierra de Canaán y el versículo 6 concluye diciendo: y el cananeo estaba entonces en la tierra. Abraham llegó a la tierra que iba a invadir un día su descendencia. Pero no era una tierra desocupada. No llegaron como paracaidistas a un terreno baldío. Esto tenía dueño, esto tenía nombre. Y no la iban a soltar nada más porque sí. No solamente eso. Abraham llegó a un sitio donde se adoraba ídolos. Y el Señor se le aparece. Lo más probable es que para darle aliento y fuerzas, para confortarlo. No temas, no le saques. Todo esto va a ser tuyo. El Señor se le apareció y le dijo: esto va a ser tuyo. A tu descendencia daré esta tierra. Abraham no dijo: ¿y la Cheyenne? Sino que dice: entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Note esto, hermanos, porque dijimos que Abraham estaba en un centro religioso. Parecía que eran los lugares que le gustaba para vivir: Ur, Harán, y ahora llega este. Pero aquí Abraham es una persona que se comporta diferente, como un creyente obediente, y edifica un altar al Señor. Imagínese que usted llega allí al fondo de Calzada de los Misterios y dice: bueno, pues en este terrenito vamos a construir un templo. Si no sabe lo que está al fondo de Calzada de los Misterios, allí está la Basílica de Guadalupe. Imagínese que Abraham hace eso y dice: está bien, te creo, Señor, te creo. Aquí está, para mi Dios, voy a levantar un altar. Y en medio de toda la idolatría en la que fue a parar, literalmente fue a parar su viaje, Abraham levanta un altar que lo hace diferente de todos. Yo no adoro a esos, Yo tengo un Dios que es verdadero y que se me acaba de aparecer. Ya no hay duda. Si es que algún momento le pasó por la cabecita a Abraham: ¿habré imaginado? Ahora ya no hay duda. Ahora el Señor se ha hecho visible. Ahora lo pude ver. No solo escuché su voz, ahora lo pude ver. Y Él me ha dicho que todo esto va a ser para mi descendencia. De mí va a salir un país. Y lo que dije la última vez que nos reunimos: ahora Dios no estaba tratando a las naciones como si fueran una familia. Ahora estaba tratando a una familia como si ya fuera una nación. Esto va a ser de ustedes. Edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y hay quien especula un poco, porque el texto no lo dice, pero no parece estar fuera de orden tal especulación, que Abraham debió haber ofrecido sacrificios. Pues era lo que sabían hacer.
Así que no nada más fue de voy a amontonar unas piedras aquí, como que nadie sabe, no, sino que hubo derramamiento de sangre y probablemente hasta holocausto allí, se quemó la ofrenda, tal vez. O sea, fue una cosa visible ante todos los demás. No fue de amontoné 5 piedritas, es un altar, pero no le digan a nadie porque aquí todos adoran otra cosa. No, fue algo visible, llegó a marcar su territorio. Este es territorio nuestro y es algo que Dios va a hacer. Abraham marcó una diferencia en su viaje. Su viaje incluyó dependencia en Dios, pero también su viaje fue en diferencia del mundo, fue diferente. Ya no hizo las cosas como los demás. Es más, le voy a decir algo. Esta es la primera vez que se le promete a Abraham que esta tierra va a ser suya estando ya dentro de la tierra. La otra vez se le dijo, vete a la tierra que te voy a mostrar. Ahora se le dice, esta, ya estás. Siente la tierra, Abraham, porque esto va a ser tuyo. Siente la tierra, respira el aire, porque esto va a ser tuyo. Versículo 8. Vea la devoción. El viaje de Abraham incluyó dependencia en Dios, diferencia del mundo, pero también devoción continua. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Un segundo. ¿Quién fue el que nombró Betel a Betel? Jacob. Pero aquí todavía no figura. Entonces, ¿por qué le llama Betel? Bueno, porque Moisés lo escribió, cuando ya el sitio había sido nombrado Betel. Para el tiempo de Abraham ese sitio se llamaba Luz, así como esta, Luz. Pero Moisés nos está dando la referencia ya de acuerdo a su tiempo, para que sus lectores entiendan, ¿verdad? Si les ha dicho Luz, pues ya quién se acuerda de eso. Betel, ellos ya lo conocían como Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Un segundo más, reflexione en esto que acabamos de decir. Moisés le está dando referencias al pueblo de Israel para que ellos identifiquen el sitio del que se está hablando. Al darles referencias también les está hablando de la fidelidad de Dios. Ustedes, pueblo de Israel, no surgieron porque sí. Tenemos una historia arraigada en el poder de Dios, porque de un hombre viejo y de una mujer estéril Dios hizo esta nación. Y el lugarcito aquel que todos conocemos como Betel fue también de uno de nuestros ancestros, para que vean la herencia que traen de cómo Dios ha estado interviniendo en la formación de este pueblo. Y pues todavía no lo sabían, pero luego los iban a derrotar, pero por conducto de Josué. Y dice que se plantó allí y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Aquí parece haber permanecido más tiempo Abraham. ¿Por qué razón? Bueno, edificó un altar. Otra vez, va dejando marca. Pero hay algo más. Invocó el nombre del Señor. Si usted traduce eso de manera literal, podría decirse de la siguiente forma: que Abraham avanzó de ahí al monte que está hacia Betel y extendió su tienda con Betel al oeste y Ai al este y construyó un altar al Señor e invocó constantemente al Señor. No habla de que hizo una oración, bueno, aquí ya levanté el altar y gracias Señor, vámonos. Sino de que estuvo constantemente buscando la comunión con el Señor en ese sitio. Es más, Martín Lutero, comentando este versículo, dice: predicó acerca del nombre de Dios. Carballosa menciona a otro comentarista diciendo: implica más que una simple oración, sugiere que Abraham adoraba de manera regular y formal, y su adoración pudo haber sido una proclamación, o su adoración iba acompañada también de proclamación. Yo conozco un Dios que es verdadero, un Dios real, no esas estatuillas que las tiras y se rompen, y hay muchos videos chuscos de eso en YouTube. No de esos. Yo conozco al Dios vivo y verdadero que me ha hablado y que se ha aparecido a mí. Con razón el salmista escribió: los dioses de los hombres son ídolos,
pero nuestro Dios ha hecho todo lo que ha querido. Abraham tenía esa experiencia. Sus figuritas no les hablan, ¿verdad? Sus figuritas no caminan. ¿Qué creen? Mi Dios se me apareció y mi Dios me habla. Abraham estaba mostrando su fe en devoción. Como mi Dios es real, entonces merece mi devoción, merece mi adoración continua, merece mi entrega de alabanza y de proclamación de que Él es el único y verdadero Dios. Vaya viajecito de Abraham, no tanto por la distancia que recorrió, rodeado de quizá decenas, sino es que algún ciento de personas. Vaya viajecito de Abraham, no por las condiciones físicas del terreno, porque dice el versículo 9, y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, tiene importancia porque para el versículo 10 dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto. Todavía se fue más hacia el sur, hacia Egipto, pero antes había parado en Negev. ¿Por qué razón? Bueno, Negev como sustantivo quiere decir seco. Está raro. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos, como menciona el comentarista también bíblico James Montgomery Boyce, dice que ha habido civilizaciones que fueron halladas en la región del Negev que eran florecientes. Por lo tanto, no es difícil pensar que en tiempos de Abraham ese sitio no estaba seco, sino que era una tierra fértil. ¿Por qué Abraham se fue para Negev? Quizá empezó a escasear el alimento para él, para sus animales, para sus sirvientes, allí entre Betel y Ai. Y entonces se fue hacia el Negev porque era una tierra fértil. Pero al venirse la hambruna, entonces se tiene que ir hasta Egipto. Y todo esto es providencial porque va marcando el territorio que un día Dios le iba a dar a los judíos. Todo esto es providencial. El viaje de Abraham estuvo completamente controlado por Dios en su recorrido, pero también el viaje de Abraham fue un viaje que requirió de la dependencia de en Dios. Yo voy a donde tú indiques y me voy a meter en tierra ocupada, la tierra de Canaán. Y el viaje de Abraham requirió que se diferenciara del mundo. No podía vivir como todos los demás. Él tenía el verdadero Dios. Y si Dios es su Dios, tenía que ser diferente. Y su viaje también requirió devoción continua. Y usted y yo hemos sido introducidos a un viaje como el de Abraham. Nuestra vida, aunque no nos mudemos ni de casa tal vez, no salgamos de la misma colonia en la que nacimos tal vez, a partir de que creímos en Cristo, nuestra vida es identificada como un viaje. Quiero terminar señalándole la primera carta de Pedro, capítulo 2. Porque allí somos llamados, como yo inicié diciendo, peregrinos y extranjeros. Note que primera carta de Pedro es una carta escrita, según dice en el versículo 1, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Eso dice primera de Pedro 1:1 y 1:2 en su primera parte. Y Pedro explica la salvación que tenemos en Cristo Jesús para animar a sus lectores, quienes estaban siendo dispersos, pero por causa de persecución. Para el final del capítulo 1, Pedro les dice en el versículo 22 que sus vidas han sido purificadas porque han renacido, en el versículo 23, de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios, dice en los versículos 24 y 25. Y luego dice que esa misma palabra de Dios en el capítulo 2 es la que nos hace crecer en santificación. Y habiendo sido renacidos por la palabra del Señor, y estando en la santificación por la palabra del Señor, dice el versículo 9 del capítulo 2, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, como Abraham, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotros ni
ni judíos éramos, y ahora somos pueblo de Dios. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Todo creyente está llamado a vivir como Abraham, como un extranjero y un peregrino. Él no habitó en una casa con cimientos y paredes y techo bien construido. Leímos en Hebreos, él habitó en tiendas, como un peregrino, como uno que se tuvo que estar moviendo toda su vida. Cuando Abraham murió, lo único que dejó como posesión, el único título de propiedad que tenía era el de la tumba de su esposa. Todo el tiempo vivió como peregrino, pero su peregrinaje nos deja a nosotros lecciones valiosas. Primero, que nosotros debemos vivir nuestra vida en dependencia de Dios, no como debemos, sino como tenemos el privilegio de conocer al Dios verdadero y por eso podemos depender de Él. Cristo nos abrió la reconciliación para con Dios por su sacrificio, y entonces, una vez reconciliados con Dios, podemos depender de Dios. No solamente hizo eso, nuestra vida se asemeja en nuestro peregrinaje, en nuestro viaje al de Abraham, porque así como Abraham se comportó como alguien diferente entre idólatras, Cristo nos ha dado el privilegio de conocer al Dios vivo y verdadero, y por tanto nosotros vivimos de manera diferente. Mírenos aquí. Pero esto no es el todo de la vida cristiana en estas cuatro paredes, sino que salimos y somos diferentes porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, como Abraham. Y entonces usted no se ríe de lo que se ríe el mundo, usted no piensa como piensa el mundo, usted no toma decisiones bajo criterios mundanos, usted tiene otros hobbies y placeres que a veces son absurdos para el mundo. Usted es diferente porque Cristo le ha hecho diferente. ¡Qué gran Salvador! ¡Qué gran Salvador! Nos ha reconciliado con Dios, nos hace diferentes del mundo, y por tanto nuestra vida se asemeja a la de Abraham, porque hoy tenemos una devoción como la de Abraham. Él iba construyendo altares y no se avergonzaba. Usted y yo no necesitamos construir altares porque Cristo ya ofreció el máximo sacrificio. Pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y a donde quiera que nosotros vamos, llevamos su presencia ventilada a través de nuestro carácter, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestro cuerpo. De verdad que tenemos un viaje como el de Abraham. Nuestra vida, aunque permanezca geográficamente estática, espiritualmente nunca va a ser estática, porque siempre nos estaremos moviendo en dependencia de Dios, a diferencia del mundo, y en devoción continua al único Dios verdadero. 6 versículos, 5 de Génesis, que tienen implicaciones profundas para usted, para mí, que nos ilustran, nos enseñan, pero que también nos animan. Tal vez usted necesite confiar en algo como Abraham hoy, que usted sabe que es la voluntad de Dios. Quizá usted necesite llegar mañana y hacer otra vez diferencia en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Quizá es un buen recordatorio de decir qué gran Dios tenemos. Es el mismo Dios de Abraham, es el que merece mi devoción, que constantemente le busque, que constantemente le adore. Cualquiera que sea la situación, espero que este texto le haya alentado como me alienta a mí. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Perdóname por haber visto este texto y cuestionarme qué podría salir de allí. Es tu palabra y toda ella es inspirada y toda ella es útil.
lista para equiparnos para toda buena obra. Que tu Santo Espíritu nos equipe para toda buena obra, las buenas obras las cuales tú planeaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Cada creyente aquí, que así suceda. Porque lo pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén.